Vamos a dar inicio hablando un poco acerca de la historia de los mecanismos. Las máquinas y los mecanismos fueron ideados desde el amanecer de la historia. Los antiguos egipcios, aunque no conocían la rueda y la polea, conocían el plano inclinado, la palanca y el rodador de troncos, y con ellos construyeron pirámides y muchos monumentos. La primera aparición de la rueda y la polea de eje ocurrieron en Mesopotamia, alrededor de los 3000 y 4000 años antes de Cristo. Mucho del diseño primitivo estuvo dirigido hacia aplicaciones militares, tales como catapultas, aparatos para escalar, entre otros. Más adelante fue acuñado el término de ingeniero civil para diferenciarlo del militar. La ingeniería mecánica tuvo sus principios en el diseño de máquinas, a medida que las invenciones de la revolución industrial requerían soluciones más complicadas en problemas de control de movimiento. James Watt probablemente merece el título de primer cinematiciano por su síntesis de un eslabonamiento de línea recta para guiar los pistones de carrera muy larga en las entonces nuevas máquinas de vapor. Watt fue el primero en reconocer el valor de los movimientos del eslabón acoplador en el eslabonamiento de 4 barras. Por otra parte, Leonhard Euler presentó un tratamiento analítico de mecanismos en su libro conocido como Mecánica o la ciencia de análisis de movimiento expuesto. Cabe recalcar que este libro está escrito en alemán y dejaremos un link para que se pueda consultar en PDF acerca de este libro. En este incluyó el concepto de que el movimiento plano consta de dos componentes independientes, a saber, la traslación de un punto y la rotación del cuerpo en torno a dicho punto. Este es el origen de nuestra división del tema en cinemática y cinética. Uno de los fundadores de l'École Polytechnique en París, Francia, a principios de los años de 1800, Gaspard Monge. Este fue el inventor de la geometría descriptiva y creó un curso de elementos de máquinas, emprendiendo la tarea de clasificar todos los mecanismos y máquinas conocidas por la humanidad. Su colega, Louis Hachette, completó este trabajo en 1806 y lo publicó como lo que probablemente fuera el primer texto sobre mecanismos, por allá en el año de 1811. Por otra parte, André-Marie Ampère, también profesor de esta prestigiosa escuela, emprendió la formidable tarea de clasificar todo conocimiento humano. En su libro publicó por primera vez el término cinématique, derivado de la palabra griega para movimiento. Con esto describía el estudio del movimiento al omitir las fuerzas y sugirió que esta ciencia tiene que incluir todo lo que se puede decir con respecto al movimiento en sus diferentes clases, independientemente de las fuerzas mediante las cuales se produjo. De la misma forma, Robert Willis, en su texto Principios de los Mecanismos, escrito en 1841, intentó sistematizar la tarea de síntesis de mecanismos. Contó 5 formas de obtener movimiento relativo, a saber los eslabones de entrada y salida, contacto rodante, contacto deslizante, eslabonamientos, conectores envolventes y polipastos. El alemán Frank Relux publicó la teoría de la cinemática en 1875. Sus ideas aún usadas por Alexander Kennedy, el cual tradujo el libro de Relux al inglés en 1876. Este texto llegó a ser el fundamento de la cinemática moderna y actualmente se lo imprime. Él proporcionó el concepto de un par cinemático o junta, cuya forma e interacción definen el tipo de movimiento transmitido entre los elementos del mecanismo. Frank Relux definió 6 componentes mecánicos básicos: el eslabón, la rueda, la leva, el tornillo, el trinquete y la banda. También definió los pares superiores e inferiores. En general,
Deluxe es considerado como el padre de la cinemática moderna y es el responsable de la notación simbólica de los eslabonamientos esqueléticos genéricos utilizados en todos los textos de cinemática modernos. Ahora, ¿qué son los mecanismos? Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz, conocido como motor, a otro elemento conducido. Permiten al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y con menos esfuerzos. En base a esta definición, podemos clasificar los mecanismos en dos grandes grupos: mecanismos de transmisión de movimiento y mecanismos de transformación de movimiento. Basándose en principios de la mecánica, se representan los mecanismos mediante esqueletos vectoriales, con los cuales se forman sistemas de ecuaciones que caracterizan el comportamiento y funcionamiento de un mecanismo. A diferencia de un problema de dinámica básica, un mecanismo no se considera como una masa puntual, sino como un conjunto de sólidos rígidos enlazados. Estos sólidos se denominan elementos del mecanismo y presentan combinaciones de movimientos relativos de rotación y traslación, que combinados pueden dar lugar a un movimiento de gran complejidad. Para el análisis de un mecanismo usualmente son necesarios conceptos como el de centro de gravedad, momento de inercia, velocidad angular, entre otros. La mayoría de veces un mecanismo puede ser analizado utilizando un enfoque bidimensional, lo cual reduce el mecanismo a un plano. En mecanismos más complejos y, por lo tanto, más realistas, es necesario utilizar un análisis espacial. Un ejemplo de esto es la rótula esférica, la cual puede realizar rotaciones tridimensionales. El análisis de esfuerzos internos de un mecanismo usualmente se realiza una vez determinada su cinemática y dinámica, y en este periodo se hace necesario modelizar algunos de sus elementos como sólidos deformables, y así mediante los métodos de la resistencia de materiales y la teoría de la elasticidad se pueden determinar sus deformaciones, así como sus tensiones, y decidir si los esfuerzos a los que están sometidos los elementos del mecanismo pueden ser adecuadamente resistidos sin rótula o pérdida de funcionabilidad del mecanismo. En el estudio de los mecanismos vamos a encontrar varios términos, como por ejemplo el análisis de mecanismos. El análisis de un mecanismo se refiere a encontrar las velocidades, aceleraciones y fuerzas en diferentes partes del mismo, conocido el movimiento de otra parte. Por ejemplo, también encontraremos palabras o términos como pares cinemáticos, llamadas a las conexiones ideales entre los enlaces de par cinemático. Pueden ser de bajo par o pares superiores. Otro término muy común en el estudio de los mecanismos también son los grados de libertad. En un mecanismo resulta de fundamental importancia determinar el número de grados de libertad, ya que ese número entero es precisamente el número de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se requieren para describir completamente a nuestro mecanismo. De esta manera hemos terminado el video de esta mañana. Espero que les haya gustado. De mi parte, nos veremos en otro video. Hasta la próxima. That boy